Buenos días, os veo con una cara muy despiertos, ¿eh? Está bien. Preparar esto, que si no, luego empiezan a sonar los teléfonos y esto... Bueno, gracias primero por dedicar un rato y por estar aquí esta mañana. El reunirnos, encontrarnos siempre es una siembra para todos nosotros, ¿no? Y yo creo que es un regalo que el Señor nos da. Y también me pedíais, así, un titular. Dice, bueno, ¿y qué quieres tú de la Acción Católica? Dice, y habla. Digo, pues hablo, pero lo que yo quiero de la Acción Católica no es lo que yo quiero, sino esa es la pregunta que yo quiero lanzaros. Y yo creo que es la que tenemos que ser valientes para responderla continuamente. No vale hace 5 años, no vale hace 10 años, no vale hace 20 años, no vale. Es hoy, tenemos una guerra aquí en la puerta, tenemos una diócesis, tenemos una iglesia, tenemos un papa nuevo. ¿Qué es lo que pide Dios de la Acción Católica hoy? ¿Y eso quién lo sabe? Pues lo sabemos y lo sabéis vosotros. Y el Espíritu Santo lo está diciendo. Lo único que, y esto es la Iglesia y esto es el concilio, lo único que necesitamos es primero ser valientes para escucharlo. No para que se haga lo que yo quiero, sino para que se haga lo que Dios quiere. Y esto es complicado. Hay que ser valientes para escucharnos. Por eso se me ocurre una serie primero de pistas de qué tendríamos que hacer para hacer lo que Dios quiere y para descubrirlo. Y aquí resulta que es que todos somos necesarios, porque en esta dirección de lo que Dios quiere de la Acción Católica te ha dicho algo a ti, algo a ti, algo a ti, pero a nadie se lo ha dicho exclusivamente. Nos lo ha dicho a todos juntos y necesitamos la experiencia y la voz de todos para saber lo que Dios quiere para la Acción Católica y para la Iglesia hoy. Pero necesitamos a cada uno. No vale que uno, porque es muy cómodo decir que venga el obispo y nos diga, y estamos de acuerdo o no, y ya está. Porque eso es lo que muchas veces decimos, ¿no? Que venga el obispo y nos lo diga, y cuando lo dice, pues no estoy de acuerdo. Pues voy a hacer lo que entre los míos creemos que debemos hacer. Entonces vamos a reunirnos, lo discernimos entre unos cuantos y decimos que esto es la voz de Dios. Falso. Porque hemos limitado la voz de Dios a lo que piense como yo. Con lo cual tendremos que abrirnos un poco más. Mirad, vamos a partir de una idea, y es que los laicos estáis llevados a realizar en la vida lo que es el Evangelio. Que dicho en lenguaje clerical, los laicos sois los sacerdotes del mundo, porque vivís el sacerdocio en medio del mundo. Vuestro templo es el mundo, porque ahí es donde Dios ha puesto su tienda y busca siempre que este mundo sea mejor. No es para que las parroquias funcionen bien, sino la función del laico directamente, la espiritualidad laical, que no podemos olvidarnos de ella, es porque parte de Jesucristo. Jesucristo lanza a los discípulos al mundo porque lo lanza con un grupo alrededor y porque pone un horizonte, el mundo tal y como es, no el que queremos, sino el mundo que Dios ama, porque es tal como Dios lo ama, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿cuál es la función o cómo saber la misión de la Iglesia y la visión, en concreto de la Acción Católica aquí? Hemos escuchado desde el concilio una frase, y es que esto de saber la voluntad de Dios o lo hacemos juntos o nunca evangelizaremos. Caminar juntos es la forma de evangelizar y ser mejores. Caminar juntos es, en definitiva, la vida cristiana. Ser cristiano es estar y dar sentido a la vida. Pero siempre el ser cristiano
se ha vinculado al camino, al ir con otros. Toda llamada del Señor implica a caminar, y caminar no es dar vueltas sobre la misma casa. Caminar es salir de lo seguro, salir de lo siempre, salir de lo conocido, para adentrarse en la inseguridad del Señor, abierto a las sorpresas. Quien va delante es el Señor, no nosotros. Ni los que quieren que repitamos las mismas cosas. El Señor, imaginaros los discípulos, ¿dónde van? Ahora estamos en Cuaresma. ¿Dónde van? Vamos a Jerusalén. Los discípulos se habían hecho otra película en su cabeza. Pero van detrás del Señor, a donde Él les lleve. Imaginaros a Abraham. Abraham, nuestro padre, recoge esto que se trata de cómo saber la voluntad de Dios. Abraham recoge la llamada del Señor. Sal de tu tierra, ponte a caminar, yo te indicaré, serás un padre de un gran pueblo. Pero Sara es estéril y ya se ve con años. Pero a pesar de eso, porque mira que es difícil a estas alturas, se cumple la promesa. Y Abraham dijo, me tumbo y ya está. Pues no. De nuevo, cuando se cumple la promesa, ahora entrégame a tu hijo. Pero hombre, Señor, si yo ya creía que ya me había renovado, si yo ya creía que esto se había acabado. No, entrégame a tu hijo, entrégame el futuro, entrégame lo que tú crees que es el cumplimiento de la promesa. Y ahí, Abraham, modelo del creyente, para que no se nos olvide, espera. Y espera con toda esperanza. Y se cumple la promesa gracias, no que Dios hace lo que Él esperaba, sino que Él se pone en los brazos del Señor. Cada una de nuestras vidas han sido también invitadas a ponerse a caminar, a recorrer este camino en la espera de que el Señor nos va a ir diciendo. Y nos ha puesto un pueblo, no solo nos ha puesto un grupito pequeño, nos ha puesto un pueblo a nuestro alrededor, que es toda la iglesia, con la que Dios quiere caminar, y en la que Dios tiene una promesa que hacernos, y en la que nosotros somos parte. Caminaremos juntos, y este camino que Dios nos pone al estilo de Abraham, al estilo de su pueblo, nos pone unas parroquias, nos pone un obispo, nos pone una diócesis, nos pone unos vínculos entre nosotros, pero que no se nos olvide, para anunciar el Evangelio y para cumplir la voluntad de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, en este salir juntos, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que se nos pedirá es eso que dicen de salir de la zona de confort. Porque a veces intentamos estar muy a gusto en nuestras parroquias, en nuestros grupos, qué a gusto estamos, ¿no? Eso decían los discípulos en el Tabor, que a gusto estamos. Y Jesús dice, sí, pero hay que bajar continuamente. Nosotros a veces pensamos en parroquias o en estructuras que nos recuerdan un poco lo del pueblo, donde todo se hacía igual, ¿no? Las parroquias, los grupos, donde, bueno, pues siempre es lo mismo. Hemos estado 500 años en la iglesia y no queremos cambiar nada. Las catequesis, los bautizos, las misas, las adoraciones, lo hemos hecho igual. Pero creo que han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Yo voy de visita pastoral a las parroquias y cuando veo la visita pastoral, sobre todo las parroquias que sois más antiguas, cuando ves la visita pastoral en los años 40, viene el señor obispo, se le recibe en la puerta, el señor obispo va a rezar al sagrario, se encuentra con las catequistas, se encuentra con las damas de la caridad, se encuentra, celebra la misa y ¿qué ha cambiado? ¿Y qué ha cambiado? ¿No será un tiempo en que estas cosas tendremos que empezar a decir, habrán cambiado cosas, ¿no? Tendremos que ver qué es lo que realmente es importante ahora mismo en nuestra iglesia, qué es lo que es importante en nuestros grupos. Tenemos que ver y qué es lo que no es tan importante. Tendremos que ver que somos menos, la acción católica de los años 50 no es la que tenemos ahora. ¿Y qué hemos cambiado?
¿Qué hemos cambiado? Quizá para responder a eso tendremos que salir, por lo tanto, de esa zona de confort y ponernos adelante, como nos han dicho los papas, como nos ha hecho el concilio, a decir, vamos a cambiar, viendo lo importante y lo menos importante. Para eso hay otra actitud que creo que es necesaria, y es la mirada, yo digo, excéntrica del mundo, que es la mirada de Jesús. Como laicos caminamos en medio del mundo para anunciar a Jesucristo, no se nos olvida. Pero esa mirada no es para nosotros mismos, sino para ver lo que está pasando en el camino, lo que significa vivir en camino, acompañando a nuestra gente, a nuestros vecinos, a la gente de nuestras parroquias, escuchando sus preguntas y sus dudas, incluso las que no entendemos, porque de eso se trata. Se trata de encontrar a la gente en lo que le duele y en la sed que tiene, no en la pregunta o en las afirmaciones que yo tengo que hacerles, no en las condiciones que tengo que meterles. Jesús no empezó metiendo convicciones, empezó tocando a la gente, curándola y escuchándola. Y así se nos pide a nosotros. Jesús se detenía a mirar y a escuchar a todos con suma libertad. Incluso se marchó a la otra orilla para ir a descansar con los discípulos, tenía su plan ya hecho de lo que iba a hacer y le seguía mucha gente, y Jesús cogió a los discípulos y dijo, pues no toca descansar, pues toca anunciar. Jesús miraba no el interés del grupo, sino lo que le estaba pidiendo la gente. El criterio de Jesús no era cómo tenemos que mantener a los apóstoles, cómo tengo que mantener mi horario y mi plan. No, el criterio de Jesús es qué me está pidiendo la gente, qué me está pidiendo nuestros barrios, qué están pidiendo nuestros vecinos. Si eso, vosotros que sois laicos, no podemos hacer, estamos perdidos en la Iglesia, porque eso no lo van a hacer los curas. Ese sacerdocio corresponde a vosotros. ¿Qué es? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde están las llamadas fundamentales? Porque eso es lo que Jesús hacía. No, Jesús no ha hecho otra cosa. ¿Quién recoge esa llamada ahora mismo? Si no es el decano. La excentricidad es vuestra capacidad primera. Eso es estar abierto a llegar a todos y a todas las parroquias en clave de, bueno, pues yo no voy simplemente para hacerles de acción católica, no, es que yo voy a ver si se meten en mi grupo. No se trata de esto. No se trata de conseguir gente, sino conseguir gente que se encuentre con Cristo y que cada uno busque su vocación dentro de la Iglesia. Eso también es lo típico nuestro. Lo que perseguimos son discípulos misioneros, donde sea, sin proselitismos. Porque Jesús así lo hacía. Al joven rico le dijo, ¿no me quieres seguir? Pues mira, vete. A otro le cura y dice, venga, no, ahora vete a tu casa. Y a otro le dice, sígueme, vete conmigo. Pero cada uno tuvo que tomar un camino. No se trata de conseguir gente para mi grupo. No, se trata de conseguir verdaderos discípulos misioneros que sirvan a la Iglesia y sirvan al reino de Dios. De eso se trata. Y ese es el objetivo, ¿no? Para eso tenéis una herramienta preciosa vosotros. El aprender a leer los signos de los tiempos. Es decir, no simplemente estar pensando en qué le pasa a mi grupo, qué me pasa a mí, qué le pasa a mi parroquia, qué me pasa... No, leer los signos de los tiempos. Mirar la realidad con esperanza. Esa es vuestra fortaleza. La acción católica tiene la vocación de dialogar con temas como qué pasa con la polarización social, qué pasa con las migraciones en nuestro Madrid, qué pasa con la sociedad urbana, qué pasa ahora con la inteligencia artificial y la cultura digital, qué pasa con las nuevas pobrezas. ¿Quién es sensible a esto? Los laicos, porque estáis metidos en ese follón. ¿Y quién puede hacerlo? Nosotros, pero desde la lectura creyente, aprendiendo a leer los signos de los tiempos, que nos decía el concilio, y que es vuestra fortaleza, no lo olvidéis.
Y es lo que podemos aportar a qué es lo que pide hoy el Señor a la Acción Católica y a la Iglesia. Para esto también, otra de las actitudes que os pediría y que necesitamos en la Iglesia es la humildad. Humildad para aprender, sabiendo que el que va delante es el Espíritu, que es un buen guía, pero hay veces que no siempre estamos en su escuela. Hay que dejarse educar por el Espíritu y que siempre será estar en una etapa de continua conversión. Yo sé que esto es aburrido, por decir, ¿otra vez conversión? Bueno, pues por eso tenemos la Cuaresma todos los años. Para que no se nos olvide que esto de la conversión no es hacerlo 3 o 4 veces en la Acción Católica, no, hay que hacerlo todos los años, por lo menos. En las parroquias, en la Acción Católica y en cualquier lugar de la Iglesia. La conversión es nuestra forma de vida. La conversión personal, la conversión comunitaria y la conversión pastoral. También la conversión pastoral, en las fórmulas pastorales. Para eso necesitamos humildad, para dejarnos enseñar, para aprender, y aunque a veces somos maestros, y ya a veces, con todo lo que yo he vivido, ¿verdad?, con toda la experiencia que ya tenemos, ¿quién me va a enseñar a mí algo? Necesitamos aprender. Necesitamos aprender de la gente sencilla. Necesitamos aprender de los pobres. Necesitamos aprender de los jóvenes. Necesitamos aprender de los sacerdotes. Pero necesitamos aprender de las situaciones y las circunstancias en las que vivimos. Siempre aprender. Porque si no, no buscaremos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros intentamos perseguir, que es distinto. Es, en definitiva, la humildad del no lo sabemos todo y aprender unos de otros. Unos de otros. Eso nos lleva a otra actitud también importante, y es saber que no poseemos toda la verdad. Esto ya me gusta más, a todos, ¿eh? No solo a los curas, sino también a los laicos. Porque, claro, nosotros vamos buscando seguridad. Ya tengo el grupo, ya sé lo que ya tengo. Y nuestro mundo nos va ciñendo en pequeñas verdades. Sin embargo, si no sabemos que somos todos caminantes, si todos tenemos algo que aportar, veo que los otros también tienen algo que aportar, que las otras parroquias tienen algo que aportar, que la Acción Católica es más que mi parroquia, incluso más que mi diócesis, y que también tienen que aportar. La alegría se encuentra cuando vemos todos nosotros que somos capaces de escuchar lo que otros nos van aportando. No obréis por rivalidad, dice Pablo, ni por ostentación, considerando por humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscar los intereses de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. No se trata de ser humildes por ser buenecitos, ni de ser modestos. No, se trata de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Estamos hablando de cristología, de sentir como Cristo. Y esa es la forma. Para eso hay otra actitud central, que es la escucha. La escucha es la actitud fundamental del cristiano. La fe nace de la escucha, de la proclamación de la buena noticia. La fe vive de la escucha, escucha al Espíritu, escucha la palabra de Dios, escucha a los unos a los otros, escucha a la Iglesia. Solo es posible anunciar lo que se ha escuchado previamente. Por lo tanto, la escucha es la actitud fundamental que tendremos que ir cultivando si sintonizamos con esto que llamamos la sinodalidad. Es decir, este sonido de la Iglesia que consiste en caminar con otros. Que es ser Iglesia, no es ningún invento, es un subrayado de este tiempo.
Caminar con otros significa escucharnos unos a otros, sabiendo que yo soy vulnerable y dejándome interpelar por lo que dice el otro. De eso se trata. Supone que damos cabida en nosotros a los demás, como personas y hermanos, pero no solo a gente de mi grupo, sino de otros grupos y de otros lugares. Es una actitud de respeto a los bautizados, sabiendo que todos somos miembros de este pueblo de Dios. Y que este pueblo de Dios, y lo hemos visto cuando nos ha sorprendido el encuentro de sacerdotes, el convivio, cuando hemos visto la variedad del presbiterio en Madrid, que lo haremos en una asamblea diocesana en el año 27, que esta ha sido la preparación para esa asamblea diocesana. Pero veremos la variedad, donde el Espíritu lo primero que nos pide es: escucha a tu hermano, especialmente al más diverso tuyo. ¿Por qué están bautizados como tú? Es que viven de otra manera, tan bautizados como tú. Y tienen el Espíritu igual que tú. Escúchame. Por eso, otro de los pasos, y termino, es algo muy cristiano, para escuchar lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere de la acción católica. Renunciar a la voluntad propia. Esto, en un mundo tan polarizado como hay ahora, muchos dirán: estáis tontos, ¿no? O estáis locos. Los propios intereses y la voluntad propia nos pueden jugar malas pasadas e impiden que caminemos juntos, impiden que discernamos evangélicamente y que tomemos decisiones según el Espíritu. Quien quiera seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este yo, al que hay que renunciar, se llama voluntad propia. La voluntad propia y el buscar las propias ventajas es lo primero que impide caminar juntos buscando la voluntad de Dios. La voluntad propia es lo que impide que se forme la comunidad. Impide que descubramos algo más de mi ámbito concreto. Por ello, no debemos ser ingenuos ni con nosotros ni con el grupo. La voluntad propia, los deseos, las ventajas se disimulan siempre y se disfrazan. Buscar juntos, sinceramente, lo que Dios quiere, siempre tropieza con resistencias y especialmente con engaños, a veces muy sutiles. ¿Os acordáis de las tentaciones de Jesús, verdad? Engaños sutiles. Jesús fue tentado para abusar de su poder mesiánico, desviándolo para lo que el Padre lo había conocido y lo había concedido. Desviar. Utiliza el poder Jesús para ti. Y Jesús tuvo que discernirlo. ¿Cuánto más nosotros? En otra ocasión, Jesús llama a Pedro Satanás. Cuando Pedro le dice: pero Señor, no sufras. Y le dice: no, eso es Satanás. Porque no es lo que Dios quiere. Y es muy legítimo, ¿no? Decirle: no quiero que sufras, es muy legítimo. Sin embargo, Jesús dice que eso es obra de Satanás. La lógica antievangélica, cuando se interna en nuestro corazón, se manifiesta en múltiples maneras, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en la iglesia. El prestigio, el protagonismo, el deseo de poder, el cuidado de la imagen, y está más dentro de nosotros de lo que pensamos. No podemos ser ingenuos. La fuerza de la tentación radica en la habilidad y la sutileza que nos puede engañar. Hay engaños muy sutiles y terminan engañándonos a nosotros mismos. Hay que tomar conciencia de que esto es un combate. La Cuaresma dice que es el combate. Este es el combate espiritual. Jesús nos advierte que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, y sugiere siempre que tenemos que estar vigilándonos. Por eso tendremos que vigilar sabiendo que hay un solo corazón y una sola alma. Es decir, que la diversidad es buena. Es buena porque la ha creado Dios. Y Dios no pide que seamos iguales, pide que vivamos en armonía.
Eso es lo que Dios pide. El peligro es romper y creernos en posesión de la única verdad. La diversidad puede ser transformada en riqueza y en complementariedad. Eso es la sinodalidad. Si acogemos el valor de los otros, si acogemos la diversidad, si acogemos y estamos dispuestos a la escucha, así lo lograremos. Pues estas son las actitudes de corazón. Pero ahora quisiera terminar pidiéndoos ya en concreto, porque luego me vais a preguntar cosas, y entonces ya los bozo. Y dices, ¿y esto cómo se come la acción católica? ¿Cómo podemos hacerlo sabiendo lo que es la acción católica? Yo lo primero que os pediría es recuperar la identidad y saber quiénes sois. ¿Y quiénes somos? Para eso tenemos que irnos a una palabra, la misión. Recuperar y colocarnos, como lo habéis dicho y como lo estáis haciendo, en dinámica misionera. La acción católica nació desde el comienzo para evangelizar las sociedades de dentro, no solo para hacer actividades dentro de la parroquia, sino para evangelizar a la sociedad. Es decir, no podemos perder la perspectiva de ver cómo evangelizar en los ambientes concretos. No os olvidéis de eso. No podemos olvidarnos que nuestro objetivo es transformar la sociedad, no solo la parroquia. Y no nos olvidemos que tendremos que estar llamados a conectar la fe en el mundo laboral, en el mundo cultural, en el mundo político. No os olvidéis de esto, porque de lo que sabe, y esto lo habéis trabajado mucho, aquello de testigos de Cristo en el mundo, suena, ¿no? De eso consiste, y eso es lo que se os pide. Por eso, en Madrid, en concreto, hay un montón de realidades que están pidiendo de vuestra mirada. Creo que uno de los primeros es de las migraciones en Madrid, y ahora que todo el mundo habla de ello, y todo el mundo quiere situarse delante de ello, ¿no? Pero hay otros lugares, lo que pasa en nuestros barrios, lo que pasa en la política ahora mismo, lo que pasa en la situación geopolítica de nuestro mundo. Necesitamos eso. Y esa es la misión, cómo colocarnos a todos en misión. Para eso necesitamos crear estructuras e idear estructuras dentro de la Iglesia, y vosotros sois motor de esto, que nos hagan escuchar eso. Que nuestras parroquias y nuestra Iglesia no sean al revés, que como la situación está muy mal, me voy a la parroquia a refugiarme. Porque como el mundo está muy mal, vengo aquí y... No, es al revés. Vente, te preparamos, pero para que juntos vayamos a esto. Es decir, tendremos que adecuar nuestras estructuras a la misión y no al revés. Tendremos que prepararnos para esto. No se trata de perder la identidad, se trata de purificarla. No se trata de diluir lo que somos, sino de ponerlo al servicio de lo que la Iglesia necesita ahora mismo. La Iglesia necesita eso. ¿Y quién lo va a hacer por vosotros? La acción católica, por su propia vocación, puede ser un lugar de articulación, de puente entre las parroquias y la realidad, entre las parroquias y los movimientos, entre las parroquias y la presencia cristiana en la sociedad. Cuidado, que la acción católica no es un movimiento, que a veces hemos vivido como si lo fuésemos, y no es un movimiento más. Tiene una identidad distinta, y lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo con esa identidad, porque como, hombre, si ya estos del movimiento hacen esto, pues yo hago lo mismo. Si ya en la parroquia tengo los de tal grupo, pues yo hago lo mismo. No, es lo mismo. Y si no es lo mismo, pues lo estáis convirtiendo en algo que la Iglesia no quiere que sea. Así de claro. Segundo, yo creo que tendremos que vivir en perspectiva sinodal, porque ese es el toque que ya despertó el Papa Francisco y el Papa León continúa y que viene del concilio. Y esto exige que nuestras parroquias y nuestros grupos vibren con la sinodalidad. Esto supone aprender qué significa eso y vivirlo. Necesitamos laboratorios de sinodalidad, donde la gente no solo diga qué es la sinodalidad, sino que se viva. ¿Y dónde? En nuestros grupos.
Necesitamos grupos, lugares de laicos, donde se aviva la corresponsabilidad laical, donde se sepa lo que es el trabajo en equipo, donde se sepa lo que es el discernimiento comunitario, donde se sienta cómo se trabaja con los sacerdotes y cómo se hace con una misión compartida. La escuela de esto es la Acción Católica. Por el itinerario que tiene y por el hoy de este momento. Necesitamos laboratorios de sinodalidad, que alguien que quiera saber lo que es la sinodalidad diga, pues mira, pues en esta parroquia el Grupo de Acción Católica esto es. Y mira, allí donde están, esto es. De esto se trata. Para eso, la tercera, si la primera es la misión, la sinodalidad, tendremos que entrar en un proceso serio de conversión pastoral. De todo. La conversión que os decía, personal, comunitaria y pastoral. Pero no qué tenemos que hacer para ser más, sino qué tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. En este mundo concreto, desde la espiritualidad laical. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la pregunta mía, que el obispo no sabe responderla sin vosotros. Claro, porque si me decís, respóndela tú, pues yo te digo lo que pienso, pero resulta que yo no tengo, el espíritu total no lo tengo yo. Lo tenemos y hace falta lo que el Espíritu está diciendo en cada uno. Por lo tanto, y en cuarto lugar, yo propondría esta tarea de sincronizarse y sincronizarse con la diócesis. La Acción Católica es un instrumento orgánico de la diócesis. No nos lo olvidemos. Por eso están las parroquias. Por eso están los 40 ahora mismo. Pero la diócesis tiene sus cauces, ¿no? ¿Cuáles son las diócesis? Tenemos delegaciones, la de juventud, la de infancia, la de catequesis, la de laicos. Tenemos delegaciones y tenemos vicarías y tenemos parroquias y arciprestados. El instrumento orgánico de la diócesis para que la Acción Católica se sincronice con eso. No para que genere vicarías especiales. No, porque una vicaría en la Acción Católica o una delegación en la Acción Católica, no. Si es un instrumento orgánico, la Acción Católica lo que hace es que es el motor de todo eso. El laicado, cuando alguien necesite para jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de la Acción Católica? Cuando hay catequesis, ¿dónde está la formación de la Acción Católica? Cuando hay laicos, la Acción Católica. No jóvenes de la diócesis y jóvenes de la Acción Católica. Porque todo es un movimiento. ¿Me entendéis lo que digo? Sino cómo vamos intentando. Yo sé que esto es complicado, pero yo os estoy contando lo que es la Acción Católica, que creo que ya lo sabéis. Y os estoy diciendo lo que yo espero en la diócesis. Porque para eso está. Sincronizarse con las delegaciones, integrarse en el proyecto pastoral diocesano, en esas pistas que ofrezco al principio de curso, que ahora mismo se ofrecerán también en Pascua. ¿Cómo se integra en esto, no? Bien, esto es la sinodalidad de vida. Y esta es la identidad de la Acción Católica. Hay puntos concretos que luego me preguntaréis, pero que me imagino, y cómo, bueno, pues ahora mismo tenemos líneas diocesanas en las que podéis, y ya os estáis incorporando de una forma activa, y que de eso se trata, ¿no? Es decir, no es que seáis un grupo autónomo dentro de la Iglesia, sino que sois la expresión orgánica de la diócesis. Y los más viejos del lugar lo sabéis. La Acción Católica, cuando funcionó toda la vida así, ¿no? Cuando había muchos otros tiempos, pero era la expresión orgánica de la diócesis. Y así es como quisiera verlo, ¿no? Nació para colaborar estrechamente con el obispo y con el presbiterio en una única misión diocesana. Ese es el nacimiento de la Acción Católica. No nació para decir, no, un grupo de gente que quiere ser especial y que se encierra en parroquias para decir, ah, qué gusto estamos aquí. Eso no es la Acción Católica. Sino, no nos olvidamos de esa misión. Por eso supone un laicado que tiene una especial comunión con el obispo y con la Iglesia diocesana. El laicado del obispo y de la Iglesia diocesana es la Acción Católica, que sabe
coordinarse con el resto de realidades diocesanas, que se coordinan con los proyectos. ¿Me entendéis? En esto no tengo que explicar más. Y volvemos al corazón parroquial. Igual que digo que es el instrumento de comunión del obispo y de la Iglesia, volvemos a la parroquia. La Acción Católica es un fermento de comunidad parroquial. Por eso estáis implicados en las parroquias, pero no como un grupo más, ni como, no, es que aquí están pues los jesuitas, o están los franciscanos, o están los del movimiento tal, los del movimiento tal, y la Acción Católica. Pues no es un más. Es decir, vuestra misión es evangelizar desde la parroquia y para la parroquia, ayudando a articular la vida laical en cada parroquia, reflejando lo que la diócesis quiere y el estilo diocesano. ¿Quién une la diócesis, el laicado diocesano, con el laicado de cada parroquia? Sois vosotros. Por eso es tan importante el ser escuela de discípulos, como trabajáis. Por eso es necesario conectar la formación, la vida comunitaria y la misión. Por eso es necesario que seáis expertos en vida parroquial. Porque explicáis lo que es una parroquia. Sin más apellidos. Explicáis lo que es una parroquia. Por eso habéis trabajado muchas veces y se ha oído y se ha definido la Acción Católica como la columna vertebral del laicado parroquial, ¿no? ¿En qué consiste un laico de una parroquia? Sin apellidos, vosotros. ¿Cuál es vuestro apellido? Diocesano. Es como cuando me pregunta de cura, bueno, pero tú qué eres, franciscano o jesuita. Oye, está muy bien, ¿eh? Carmelita, no, diocesano. Ah, pero tú qué eres, no, yo soy diocesano, laico, diocesano. Eso es lo nuestro. Que se conoce la diócesis y que interactúa y que motoriza la diócesis. Eso es lo nuestro. Y para esto, y con esto termino, yo creo que tenéis una cosa fundamental que os pido por favor que no os olvidéis. Lo que significa el acompañamiento espiritual y la revisión de vida. No lo dejéis. Mirad la realidad, iluminadla desde el Evangelio y actuad cristianamente. En tiempos de emotivismo, que os invito a leer el documento de la Conferencia Episcopal que se ha sacado últimamente en estas semanas, sobre el sentimiento dentro de la vida pastoral, que es muy interesante, vosotros tenéis una respuesta muy buena. La revisión de vida. Fundamental. Para formar cristianos capaces de discernir en medio de este mundo complejo. Y eso es lo que necesitamos. Cristianos que sepan discernir dónde está el Evangelio, dónde está Dios en este tiempo complejo. Pues eso es lo que os pedía. Por eso yo diría, si tuviera que dar unas líneas y con eso terminar, yo os pido que seáis quienes sois, pero que os pongáis continuamente en esta tesitura de decir juntos, responder a la pregunta que me habéis hecho. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de vosotros ahora? Pero en esta diócesis concreta, porque nos ha puesto en una diócesis concreta, en una parroquia concreta, en un mundo concreto. ¿Qué está pidiendo el Señor de la Acción Católica ahora? En este lugar concreto. Y para eso, los elementos, no os olvidéis de la parroquia como comunidad misionera, para hacer de nuestras parroquias laboratorios de sinodalidad, y que los otros grupos y que las otras parroquias vean cómo un grupo laical puede ser sinodal y cómo puede vivir esto. Y eso os lo encomiendo a vosotros, como el lugar donde se sepa, escuchar y trabajar con todos los instrumentos diocesanos, conoceros las delegaciones, conoceros las vicarías, sin ser una delegación y sin ser una vicaría. Pero ser reflejo de toda la vida diocesana, poneros al servicio, animar
las vicarías y las delegaciones. Ahí os quiero a vosotros. Por eso decía en la catedral, cuando yo os quiero a vosotros. Tenéis que estar vosotros. Porque sois la cara de un laicado diocesano. Eso es lo que tendremos que ir trabajando. Y colaborar con toda vuestra experiencia de formación en la formación del laicado de nuestra diócesis. Sois expertos en lo que es el itinerario formativo. Pues así os pido colaboración. Y cómo no, evangelizar los ambientes sociales. No lo olvidéis. No solo que haya buenas parroquias, que en los ambientes sociales pueda haber laicos. Que en todas las realidades misioneras pueda haber laicos, ¿no? Bueno, pues esto es caminar juntos. Y creo que os he dejado más preguntas que respuestas. Pero intento haber dado un pequeño boceto y unas pinceladas a lo que pediría y pido de la Acción Católica. Pero yo creo que esas respuestas ya os dejo tiempo para irlas completando o para ir haciendo más preguntas y seguiremos respondiendo, ¿no? Pero ya sabéis un poco por dónde va el horizonte. Pues muchas gracias.